Don Claudio, don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Yo bien, todo bien. ¿Y usted cómo le va? Aquí todo bien. Oiga, parece que hubo un problema en el aula que no se puede entrar. ¿Se fijaron? Yo recién me voy a meter. Ya. Sí, sí, no me deja iniciar sesión. Ya, yo pensé que era yo nomás. Ya, lo haré Uh, para la clase de hoy, lo tenía por otro lado, así que estoy con el plan B, no tengo acceso a lo que es el aula. Parece que tienen un problema interno con las credenciales, no sé qué cosa, pero puede que se regularice durante la tarde. No recibió ninguna información a través de correo, así que al parecer todavía está el problema. No, dice esta página no funciona. Ya jóvenes, son las 19:01, damos por iniciar la clase de hoy. La vez pasada ya habíamos iniciado nuestro estudio del campo magnético, que es la segunda parte de este ramo anual que se llama electromagnetismo. Toda la parte electro ya la dejamos lista, donde estábamos analizando la parte del magnetismo. Y decíamos, ¿no es cierto?, que esta nueva cantidad denominada campo, ¿ya?, que tiene por apellido magnético, se ve relacionado con la fuerza que siente una carga en movimiento. Porque si yo tengo una carga en reposo en una región denominada campo magnético, no siente ninguna fuerza. Si la velocidad de la carga es paralela o antiparalela a este denominado campo, tampoco siente fuerza, pero sí que la fuerza, ¿no es cierto?, sigue un producto cruz entre la velocidad con el campo magnético, en la cual, ¿no es cierto?, esa fuerza se descubrió una vez que se analizó la matemática, que por qué cuando la velocidad con el campo generaba 90 grados se generaba un movimiento circular o una especie de helicoide, como un tirauzón, se llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, de que era a través de un producto cruz, Q por V cruz V. Sí que hay que analizar además que la fuente de un campo eléctrico son las cargas, ¿ya? Aquí las fuentes de lo denominado un campo magnético tiene que ver con lo que son los polos de un imán o el hecho de establecer una corriente eléctrica a través de un conductor. Cuando se genera una corriente eléctrica a través de un conductor, se genera lo que es un campo magnético, como veíamos por ahí un video de una espira, ¿no es cierto?, de unas bobinas de Helmholtz, ¿no es cierto?, en un video que establecían una corriente a través de ella y se generaban dos polos, el polo norte y un polo sur, ¿ya? Más adelante vamos a entender por qué sucede eso y cómo se constituyen lo que son los electroimanes, porque los imanes pueden ser permanentes, a la manera que tienen un ordenamiento electrónico de rotación, no están al azar, ¿ya? Pero ese ordenamiento electrónico de rotación se puede originar también a través de lo que es una bobina, por la cual circula lo que es una corriente. Y cuando uno tiene un material ferromagnético y genera, ¿no es cierto?, a través de un imán o por frotamiento un movimiento continuo, induce, ¿no es cierto?, sobre el movimiento electrónico un movimiento ordenado internamente, donde ustedes habrán visto que cuando uno tiene un atornillador de tanto usarlo, es como que se imanta, ¿no es cierto?, y genera que pueda traer el tornillo que usted está usando por ahí. Ya hay varios fenómenos que vamos a entender de que cómo se origina lo que es el electromagnetismo. Entonces, esta cosa tendrá por estudio 50 años en la historia,
para poder deducir lo que es un campo magnético y qué es lo que es la fuerza magnética a través de este producto Cook, ¿ya? Y es más, ¿no es cierto?, que a la gente se le ocurrió definir lo que era campo magnético en relación a lo que era la fuerza, y es por eso que de esta misma expresión las unidades de fuerza son las unidades de carga por rapidez por este campo B, donde el campo B tiene unidades de Newton partido por Coulomb por metro partido por segundo. O lo que es lo mismo, Coulomb partido por segundo por metro, ahí está, Coulomb metros partido por segundo, ¿no es cierto? Pero Coulomb partido por segundo son los amperes, ¿ya? Y cualquiera de estas unidades asociadas en el sistema internacional es lo que se denomina Tesla, o sea, la unidad de campo magnético en el sistema internacional, independiente que no olvidemos que es fuerza partido por carga por rapidez, en el SI o internacional es el Tesla, que es lo mismo Weber partido por metro cuadrado. Y una cantidad que también se utiliza bastante es el Gauss, donde un Tesla corresponde acá a 10 elevado a 4 Gauss, ¿ya? Es la unidad respectiva, ¿no es cierto?, para poder asociar lo que es el campo magnético. Entonces, de la misma forma como un campo eléctrico, las unidades del campo eléctrico era la fuerza partido por unidad de carga, que eran los newton partido por Coulomb, también el campo magnético es la fuerza por unidad de carga y por unidad de rapidez. Por eso es lógico que quede newton partido por Coulomb partido por metro por segundo. Porque los campos van asociados a lo que son las fuerzas, ¿ya? La fuerza gravitacional, ¿ya?, o peso es igual a m por g, y por lo tanto el campo gravitatorio G es la fuerza peso partido por unidad de masa. La fuerza eléctrica es la fuerza partido por unidad de carga, ¿ya? Y el campo magnético es la fuerza por unidad de carga, por unidad de movimiento a través de esa velocidad en metros partido por segundo, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, de que cuando uno tiene que la velocidad es paralela o antiparalela al campo, no pasa nada, ¿ya? La carga, si está en reposo, sigue en reposo, si está en un MRU, va a seguir en un MRU. Pero si la velocidad es perpendicular al campo, ¿ya?, se genera, ¿no es cierto?, un movimiento circular, porque cuando yo tengo que la fuerza originada es perpendicular a la velocidad, esa fuerza no me puede cambiar la rapidez, el tamaño de la velocidad, sino que origina que haya rotación, ¿no es cierto?, para cambiar la dirección y sentido del vector velocidad. Es por eso que yo le había dejado en el aula también toda una sección del movimiento circular, donde ahí aparece la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, por si que alguien tiene la intención como de pegarle una mirada a lo que es el movimiento circular. Entonces, cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético, la fuerza que se origina también es perpendicular a la velocidad y eso origina el movimiento circular. Con la mano derecha, como está indicado en el diagrama, la velocidad va en el eje Y, hacia arriba, pero el campo va hacia adentro, y yo con la mano derecha, cuando hago V cruz V, velocidad cruz campo magnético, la fuerza me queda apuntando hacia la horizontal. Entonces la fuerza está quedando, ¿no es cierto?, a 90 grados por lo que sería el vector velocidad. Y es por eso, ¿no es cierto?, que esa fuerza no puede originar un cambio en lo que es la rapidez, y lo único que hace es cambiar la dirección y el sentido, ¿ya? A eso se refiere con esta cosa de que la velocidad sea perpendicular a lo que es el campo. Bueno, se genera un movimiento circular cuyo radio depende de la rapidez, depende de la carga del campo magnético, y por ahí en un video nosotros mostramos que si se incrementa el campo magnético, se incrementa la corriente que circula a través de las bobinas de Helmholtz, el radio, ¿no es cierto?, si yo lo aumentaba, el campo magnético o la corriente, el radio disminuía. Pero si el campo magnético, ¿no es cierto?, disminuía, porque la corriente disminuía en la bobina, el radio aumentaba. Eso estaba en un video, ya por si que alguien lo vio. La distancia es rapidez por tiempo en un movimiento uniforme, pero si es circular,
la distancia es el perímetro, 2pi por r, rapidez por tiempo. Tiempo que demora un objeto en dar una vuelta completa se llama periodo de rotación, donde el periodo de rotación está dado por esta cantidad, el inverso del periodo es la frecuencia, y la frecuencia angular 2pi partido por el periodo, que eran las cantidades que estaban presentes ahí, ¿ya? Entonces, la vez pasada habíamos quedado con este ejemplo, donde el campo apunta para arriba, ¿ya? Pero la velocidad, ¿no es cierto?, forma un ángulo θ con la dirección del campo magnético. Esta velocidad se puede descomponer en una componente a 90 grados más otra componente paralela. Si este es el ángulo, la paralela al campo es la coseno y la perpendicular al campo es la seno. Y es por eso que en general se describe, como dice ahí, una helicoide, como un tirauzón, donde la componente coseno, esta que estoy mostrando acá, describe el movimiento rectilíneo para arriba, pero la componente B0 por el seno del ángulo, esta, es la que forma 90 grados, por lo que el campo magnético, y describe una trayectoria circular. Entonces ahí decía que había que determinar el radio y lo que era el paso en un tornillo es que si parto aquí, ¿cuánto demora por allá arriba en pasar por el mismo punto? Pero a un paso recorrido uniformemente para arriba corresponde a un periodo, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene lo que es el paso en un movimiento uniforme. Distancia, rapidez por tiempo, tiempo empleado, una vuelta, pero con la velocidad paralela al campo v sub 0 coseno de θ, ¿ya? Entonces, chiquillos, recuerden que la memoria es media frágil, de una semana a otra, estas cosas se van olvidando. Si usted la semana pasada no ingresó, ingresó ahora, pero ahí es como que, no sé, está con el celular o está cansado, viene la pega, como es normal, ¿ya? Entiendo de que esto va a ser como medio tedioso, pero bueno, son parte de los contenidos para que vayamos, ¿no es cierto?, avanzando en nuestro estudio del magnetismo, del campo magnético, ¿ya? Ahí habíamos quedado la clase pasada, donde habíamos concluido que si además de tener un campo magnético, hay un campo eléctrico, hay una suma de una fuerza eléctrica, la fuerza era la carga por el campo eléctrico, lo vimos el primer semestre, donde ahora le sumamos la fuerza de origen magnético. Entonces mucha gente a esta ecuación le llama la fuerza electromagnética, porque si no hay un campo magnético, actúa la primera parte. Si no hay un campo eléctrico, actúa la segunda parte. Pero si están los dos campos, actúan estas dos componentes, ¿no es cierto?, que la fuerza es paralela al campo eléctrico, la fuerza eléctrica, pero la fuerza magnética viene en relación a lo que es este producto Q, ¿ya? Si uno factoriza por la carga Q, ¿ya? Esta es la expresión más típica para denominar lo que es la fuerza de Lorentz. Oiga, si usted en el Google le coloca fuerza de Lorentz, le va a salir esa misma expresión que está ahí, ¿ya? Pero yo quiero que usted se abra un poquitito y entienda de que esta cuestión del campo magnético, la fuerza QV cruz V, es algo, ¿no es cierto?, que bajo los estudios, hoy, no sé, la tiramos 90 grados, describe una circunferencia, le damos un cierto ángulo, describe una helicoide, está en reposo, no pasa nada. Velocidad constante, sigue con velocidad constante. Velocidad constante para el otro lado, sigue con velocidad constante. Y el hecho de machucarse la cabeza se inventó y se pudo asociar esto que parece tan como que alguien lo hubiera soñado en la noche, de la expresión Q por la velocidad cruz el campo magnético, ¿ya? Le insisto que esta cosa del producto cruz hay que practicarla con la regla de la mano derecha. Y es por eso que yo hablé la semana pasada del producto cruz. Pero bueno, usted vaya viendo ahí lo de la mano derecha, porque no es el primero ni último producto cruz que vamos a ver en esta sección de lo que es campo magnético, ¿ya? La fuerza y el cálculo del campo magnético van asociados a producto cruz, por lo tanto, esta cuestión es como en el cálculo saber sumar, saber restar, ¿ya? Como lo básico que hay que, ¿no es cierto?, entender en términos de este producto cruz. Bueno, y la vez pasada habíamos quedado con el desarrollo de este problema, donde una carga positiva, el electrón, la carga del electrón,
pero que sea positiva, a eso se le llama un positrón. ¿Ya? Existe realmente ya un positrón que tiene una carga más E, el electrón tiene carga negativa, pero la partícula que tiene una carga más 1,6 por 10 elevado a la menos 19 se llama positrón, ¿ya? Pero es un nombre que se le coloca nomás. Entonces, si un positrón se mueve en dirección del eje Y, por eso yo lo apunté, la velocidad, que es como V sub 0 constante, la magnitud vale V sub 0, pero se mueve esta cuestión a lo largo del eje Y inicialmente, por eso le llamamos V sub 0. En cierto instante t igual 0 pasa por una región en la cual existe un campo eléctrico 9 V sub 0 cuadrado I, en Newton partido por Coulomb, ¿ya? Aquí la unidades son tal que este 9 lleva unidades, pero el campo, como usted bien sabe, son Newton partido por Coulomb. El campo está apuntando a lo largo del eje X. Ahí está, pues, se fija, en el diagrama, el campo E va a lo largo del eje X. O sea, esta carga que se está moviendo a lo largo del eje Y va a sentir una fuerza eléctrica, la carga por el campo. O sea, hay una fuerza en el eje X, porque va a lo largo, ¿no es cierto?, de la dirección del campo E a lo largo del eje X. Entonces ya sabemos que la carga va a sentir una fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, en un movimiento acelerado hacia lo que es el eje X, ¿ya? Porque si hay fuerza, significa que hay aceleración, po. Si la fuerza vale 0, podría ser velocidad constante, pero como la fuerza en el eje X, debido al campo eléctrico, es distinto de 0, significa, ¿no es cierto?, que va a haber un movimiento acelerado. Y además, ¿no es cierto?, dice que hay un campo magnético a lo largo del eje de las X, 24 pi v sub 0 en el eje X, Y con el sombrero. Por eso, también a lo largo del eje X está lo que es el campo magnético. Pero para ver la fuerza magnética lo hacemos con el producto cruz. Entonces, con la mano derecha, esta es mi mano derecha, hacemos el producto de V sub 0 cruz el campo y me apunta para abajo el dedo. O sea, en este punto tengo una fuerza magnética que va en el plano YZ o ZY con una velocidad que va a 90 grados y por lo tanto el campo magnético me origina el movimiento circular, ¿no es cierto? Pero el campo eléctrico me origina el movimiento acelerado a lo largo del eje X. O sea, también es una helicoide, pero de paso variable. Hace como una cosa así, ¿ya? El círculo en un plano paralelo al plano ZY o YZ, pero esto se va abriendo a lo largo del eje X como un tornillo que cada vez describe mayor distancia a lo largo del eje X porque tiene lo que es un movimiento acelerado en lo que es el eje X, ¿ya? Entonces, por acá abajo, yo puse que la fuerza es Q por el campo E es 9V sub 0 cuadrado, ¿ya? Y la otra parte que era Q, la velocidad cruza el campo magnético. La velocidad vale V sub 0, cruz 24 pi V sub 0, por eso queda 24 pi V sub 0 cuadrado, porque esto multiplicado por esto me queda 24 pi V sub 0 cuadrado, pero el producto cruz, ¿no es cierto?, de la velocidad que está en el eje Y, cuando usted hace J cruz I, si yo hago, ¿no es cierto?, la velocidad J cruz I, esta cosa está dando menos K. Recuerde que si yo voy en sentido opuesto a la flecha, el resultado es negativo, y es por eso, ¿no es cierto?, que cuando usted hace el producto cruz de el J cruz el I, ¿no es cierto?, del campo magnético le da menos K, y es por eso que la fuerza magnética en ese punto está apuntando hacia abajo, ¿ya? Donde la carga por esto es la fuerza magnética, pero la carga por el primer término es la fuerza eléctrica. Pero esto es variable, ¿no?, debido a que esto está rotando. En este punto que estoy mostrando acá con el mouse, la velocidad apunta para abajo, ¿no es cierto?, en el eje menos K, con la componente del campo que va en el eje X, y cuando yo hago menos K cruz I,
La fuerza va a apuntar horizontal hacia el centro, que va a ser menos J, ¿ya? Pero bueno, lo que usted tiene que saber que cuando la velocidad queda perpendicular al campo, describe una circunferencia. Pero como hay fuerza a lo largo del eje de la X, esto me va a originar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el sentido del campo magnético, un MRUA, y en el plano YZ, esto origina un movimiento. Bastián, lo voy a silenciar porque se escucha todo lo que usted está hablando por ahí. Ahí lo silencié. ¿Ya? Entonces, como les digo, vaya ya pensando de que si hay fuerza eléctrica, como máximo, esto genera un MRUA. Pero si hay una fuerza magnética, por sí sola, me puede originar un movimiento circular puro o un movimiento circular uniforme más un movimiento rectilíneo uniforme. Como el campo magnético queda perpendicular a la velocidad, me está originando en ese plano un movimiento circular, pero la fuerza eléctrica me está originando el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces el tornillo o la helicoide ya no tiene paso constante, sino que se va abriendo. En una vuelta avanzó todo esto, pero en la siguiente vuelta avanzó todo esto, ya porque eso se va abriendo, porque a lo largo del eje de la X está describiendo un MRUA. ¿Entiende más o menos la idea, cierto? Sí, profesor. Ya, entonces, la carga por este segundo término es el movimiento circular. Por eso yo puse Q, ¿dónde está? Q por V sub 0 cuadrado por 24pi. Eso es la fuerza centrípeta que se iguala a mv cuadrado partido por r. Eso permite sacar el radio de la circunferencia. Después, distancia recorrida, 2pi por radio, pero el radio es m partido por q por 24pi, va a ser rapidez por tiempo. Lo que estoy calculando, ¿no es cierto?, cuánto vale el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Por lo tanto, el tiempo, al despejarlo de acá, resulta m partido por 12q por v sub 0. Y como el problema dice, encuentre la velocidad de esta partícula una vez que ha completado 4 vueltas, yo tengo que calcular cuánto vale su velocidad en un tiempo correspondiente a 4 veces esto. Porque en cada vuelta está demorando esta cantidad. Y en 4 vueltas tendré que multiplicar el periodo por 4 para saber cuánto tiempo ha pasado. Entonces, en el eje de las X, a lo largo del campo eléctrico, tengo esta primera parte que es Q por 9V sub 0 cuadrado, que esta es la fuerza a lo largo del eje de las X, pero la fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la igualamos a m por a. Sumatoria de fuerza igual a m por a, sacamos la aceleración, y como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante, no depende del tiempo, usamos la ecuación de la cinemática del técnico, que a lo mejor ni siquiera se acuerda, pero en un MRUA, velocidad final era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. A lo mejor usted usaba V sub F igual a V sub I más A por T. Para mí, V sub X final es V sub 0 inicial, ¿ya? Que inicialmente la velocidad va a lo largo del eje de la Y, por lo tanto en el eje X parte como del reposo a lo largo del campo eléctrico. Por eso le ponemos 0. La aceleración toma todo este valor, 9q v sub 0 cuadrado partido por m, pero dice cuando ha dado 4 vueltas, y cuando ha dado 4 vueltas, 4 veces el periodo, resulta que la velocidad en el eje X es 3v sub 0. Entonces, es como extraño entender esto. Esto describe un movimiento circular uniforme que demora siempre lo mismo en dar una vuelta completa. Pero en el plano o en el eje X está describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Partió con velocidad en el eje X igual a 0, pero luego de las 4 vueltas tiene una velocidad correspondiente a 3v sub 0. Y como hay que calcular la velocidad vector luego de las 4 vueltas, y aquí el tema que la velocidad es 3v sub 0 a lo largo del eje de la X, pero la velocidad en el movimiento circular sigue siendo lo mismo porque es un movimiento
circular uniforme, ¿ya? No hay aceleración en el plano de la circunferencia. Y es por eso que cuando esta cosa da lo que son las 4 vueltas, el v sub 0 en el plano del movimiento circular es un movimiento uniforme. Entonces, 1, 2, 3, 4 vueltas, tengo velocidad v sub 0 en el eje de la y, pero tengo una velocidad en el eje de las x que corresponde a lo que es, ¿no es cierto?, acá 3v sub 0. Y es por eso, ¿no es cierto?, que la velocidad la anotamos como 3v sub 0 en el eje de la x, en y, pero luego de exacto 4 vueltas, la componente en el movimiento circular sigue siendo v sub 0 que apunta a lo largo del eje de las y, ¿ya? Entonces, siempre en física uno mira lo que son las componentes, donde las componentes, ¿no es cierto?, en suma vectorial, es lo que me define lo que es la velocidad del objeto, ¿ya? Pero este tema de la fuerza no puede ser algo más complicado de lo que estamos viendo acá, ¿ya? Si existe solamente un campo magnético, velocidad cero, paralela o antiparalela al campo magnético, no siente fuerza, la fuerza vale cero. Pero si tengo 90 grados, un movimiento circular puro, o sea, puro movimiento circular. Si hay una componente paralela y perpendicular, con la componente perpendicular de la velocidad y el campo me genera el movimiento circular, y con la componente paralela describe un movimiento rectilíneo uniforme. Y es por eso que tengo una helicoide de paso constante. Pero si yo tengo un campo magnético paralelo a un campo eléctrico y la velocidad es perpendicular a ambos campos, ¿ya? La fuerza magnética me origina el movimiento circular y la fuerza eléctrica el movimiento acelerado paralelo al campo eléctrico y me origina una helicoide, pero de paso que es chico, más grande, es decir, avanza cada vez más a lo largo de la línea del campo eléctrico por tratarse de que hay una aceleración en el eje X horizontal, ¿no es cierto? Y me describe como un tornillo que se está abriendo, ¿ya? Pero eso es lo que sucede, ¿no es cierto?, con el movimiento de las cargas en un campo magnético, pero esto se analiza en detalle en todos los textos, solamente para poder justificar, ¿no es cierto?, cuáles son las unidades del campo magnético, que son Tesla o Weber partido por metro cuadrado, o la relación que era en potencia de 10 de lo que era el famoso Gauss, ¿ya? Que no se ocupa mucho en todo caso, se ocupa más el Tesla, más que el Weber partido por metro cuadrado, que es lo mismo, ¿ya? Pero como les digo, aquí hay harta física en relación al producto cruz con la mano derecha, que esa cuestión en algún minuto usted debería tener el tiempo como para poder masticarlo y asimilar y entenderlo, relacionar las componentes de las fuerzas, ¿no es cierto?, para originar lo que es el movimiento circular, donde yo no quiero extenderme más con esta cosa, pero también alguien dirá, ¿y por qué la fuerza en un movimiento circular se iguala a mv cuadrado partido por r? Bueno, si usted analiza lo que yo incluí como movimiento circular, ahí dice que la aceleración en un movimiento circular uniforme es la aceleración centrípeta, que es la rapidez al cuadrado partido por el radio. O sea, la aceleración centrípeta es este término que está presente acá, ¿ya? Pero como les digo, siempre predispuesto a que alguien me diga, profe, sabe que no entiendo, y para eso tendré que mandarlo a leer ciertas cosas para que lo pueda asimilar, entender, ¿ya? Y una vez que uno entiende todo lo del producto crudo, todo lo del movimiento circular, recién a lo mejor pudiera entender este tema de lo que es la fuerza magnética. No es simple en la medida que usted no tenga claro esas cosas que se vio en el técnico alguna vez, o debió haberse visto. Pero aquí también yo le estoy dando la herramienta para que usted se pueda como acomodar un poquitito y predispuesto a que si alguien me dice, profe, sabe que yo me leí esta cosa en el producto cruz, la mano derecha, ¿cómo va? Bueno, de alguna forma trataré de ayudarlo para que pueda entender cada una de estas cosas. Bueno, por ahí hay una guía de ejercicio que va para un poquito más adelante. Déjeme mostrarla solamente acá. Acá está. Que yo tuve que sacar esta guía de otro lado, dado que el aula, el acceso está malo, ¿no es cierto?, por ahora, donde acá hay una carga,
¿no es cierto?, que entra formando un ángulo alfa con el sentido del campo magnético. En una región, ¿no es cierto?, pero eso no se lo estoy mostrando, parece. Espérese un poquito. Pensé que se lo estaba mostrando. ¿Ya? Ahí hay una guía de ejercicio que vamos a desarrollar en detalle, ¿ya? Son como 11 problemas, pero en la parte esta del movimiento de una carga en un campo magnético, yo presento ese problema. Hay una carga que entra, ¿no es cierto?, a una región de ancho L, donde hay un campo magnético horizontal. Esta velocidad no es ni paralela ni perpendicular, sino que hay una componente seno que entra perpendicular al campo y una componente coseno que entra paralela al campo, ¿ya? Entonces la componente B sub 0 seno de alfa que forma 90 grados, yo con la mano derecha cuando hago velocidad, cruz y campo magnético, la fuerza me da hacia ustedes. Y si la fuerza va hacia ustedes, significa que esto describe una circunferencia de esta forma, ¿ya? Pero como hay una velocidad B sub 0 coseno de alfa que queda paralela al campo magnético, donde no está con fuerza, dado que el producto cruz vale 0, me describe una helicoide de paso constante, que está representado aquí, ¿se fija? Entonces se pide explicar claramente cómo se mueve la partícula en el interior, ¿no es cierto? Cuántas vueltas alcanza a dar antes de salir de ella. Entonces ingresó, queda atrapado por el campo, generando un movimiento circular, pero en un lapso de distancia correspondiente a L, y se pide calcular cuántos serían, ¿no es cierto?, las vueltas que alcanza a dar. ¿Y qué sucede si la carga es negativa? Bueno, la fuerza va a ir para el otro lado. Yo cuando hice velocidad cruz el campo magnético, como la fuerza es Q por V cruz V, la fuerza apunta para allá. Pero si tengo carga negativa, va a apuntar hacia mí. Y cuando apunta hacia mí, significa que la circunferencia se describe en sentido para el otro lado, ¿ya? Pero como le digo, esos problemas de movimiento de una carga en un campo magnético, dejémoslos por el momento para resolver esa guía de ejercicio, para que vayamos avanzando un poquitito con respecto a lo que son los contenidos. Pero sí que, si tiene alguna duda hasta ahí, no diga ya que el profe no lo pescamos, que hable solo si quiere. No, pues la Profe, idea, una consulta. cuénteme. Profe, bueno, esta materia lo que está pasando se encuentra en el Serway, ¿cierto? Sí, en el Serway. Ah, ya que era justamente como para repasarlo un poquito. Correcto, ya, pero déjame espérate, volver a lo que yo estaba mostrando acá. Eh, Ahí está, lo tengo que colocar en primer plano y lo comparto por aquí. Ahí está, ¿ya? Claro, en general, ¿no es cierto? Esta cosa te aparece en cualquier texto de física general que venga, ¿no es cierto?, la parte de magnetismo, ¿ya? Yo no sé que acaso ustedes a través del jefe Carrera o no sé quién le hayan pasado la dirección de la biblioteca. Yo por ahí la recibí, no sé, hace como 2 semanas, en la cual con el compromiso, ¿no es cierto?, de que en los programas de asignatura aparece la bibliografía, subieron creo que el 100% o cercano al 100%, no recuerdo, todos los textos que aparecen en todas las bibliografías de todos los programas de la universidad. Y ahí, ¿no es cierto?, en el correo venía un Excel, entonces yo busqué física, pucha, me salió el Jankuli, el Sear, el Semansky, el Chaun, qué sé yo, y le hice clic, ¿no es cierto?, y a través del celular, porque recibí el correo ahí, no sé, me metí por acá, metí la clave UCM y pude descargar automáticamente lo que es el texto. Lo único que yo lo bajé al Drive, al Google Drive, y al bajarlo, no, pues me bajó una cuestión nada que ver, pues, o sea, claro, es para tener el texto digital, pero ahí en pantalla. Creo que no se puede descargar o algo así, ¿no es cierto? Pero bueno, si alguien no tiene el texto, no lo puede bajar por alguna otra dirección, usted se maneja a través de la biblioteca para poder tener lo que es el texto, ¿ya? Pero esto que está acá en particular, yo lo he sacado del Serway, porque es el texto oficial de lo que es el curso, en la cual van a aparecer estas cosas que están acá, donde yo le agregué un poquito más de la fuerza electromagnética, cuando se genera una helicoide con paso
variable, ¿no es cierto?, que vaya aumentando por haber un movimiento acelerado, pero efectivamente, ¿ya? En un video yo busqué en el YouTube movimiento de una carga en un campo magnético, fue lo que vimos la semana pasada. A lo mejor lo vio entrecortado, no sé, pero está ahí en el aula y aparecen las mismas cuestiones que estoy hablando yo, ¿ya? Cómo aumenta el radio, cómo disminuye periodo y cada una de esas cosas. Por lo tanto, yo creo que durante la semana, en algún tiempo disponible que usted tuviera, podrá repasar un poquito más estas cosas para que le quede más claro, ¿ya? No hay que ceñirse a que usted diga, bueno, primer certamen va a ser tipo test, puede que me vaya relativamente bien, como que me vaya mal o me vaya más o menos, pero repunto con estos trabajos grupales. Bueno, hay que entender también de que, no sé, alguien se podrá apoyar con el apoyo de otra persona para que les coopere o les pueda ayudar con los ejercicios, pero no es la idea. Esto debiera ser un estudio personal y que cada uno entienda cada una de estas cosas. Ya, pero bueno, no sé, ahí sigamos con estas cosas de lo que son los contenidos. Bueno, el otro tema es que también existe fuerza magnética sobre un grupo de carga en movimiento, no una carga que se mueva con velocidad v, sino que la carga en la unidad de tiempo, que también se está moviendo, va a través de lo que es la corriente eléctrica. Entonces, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, una corriente que circula por un conductor y eso está en un campo magnético, también el alambre siente lo que es una fuerza magnética. O sea, la fuerza magnética la sienten las cargas propiamente tal, o todas las cargas que se están moviendo en un conductor a través de lo que es la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, ya sabemos que cuando hay una carga, ¿ya?, que es bastante difícil estudiar eso, a no ser que tiremos a través de un cañón de electrones, como veíamos en un video la semana pasada. Pero sería mucho más típico, ¿no es cierto?, que en un alambre uno le ponga una batería y establezca una corriente, y que ese conductor esté en un campo magnético y esa cosa tiende como a doblarse, ¿ya? Y el efecto cuando usted establece una corriente eléctrica en una bobina, pero tiene un imán, un campo magnético y genera lo que es un motor, ¿ya? Oersted fue el que pudo, ¿no es cierto?, entender esto de la fuerza magnética y poder originar, ¿no es cierto?, lo que es la invención de lo que es el motor, ¿no es cierto?, que genera que cuando usted alimenta un grupo de bobinas internamente a un, ¿cómo se llama?, a un enrollado de alambre, pero tiene un imán permanente en su periferia, eso origina, ¿no es cierto?, lo que es rotación y establece lo que es el funcionamiento de lo que es el motor, ¿ya? Pero bueno, vámonos con cuidadito en esta primera parte. Un alambre de largo L, ¿no es cierto?, a la cual los portadores de carga, que se considera por convención que son las cargas positivas, pero en sí son los electrones los que se mueven, estos me generan, ¿no es cierto?, lo que es una velocidad de arrastre que es prácticamente uniforme, extremadamente baja, de acuerdo a lo que vimos en el estudio del capítulo anterior, donde el volumen del alambre es el área de la sección transversal por el largo. Claro, el alambre en general es un cilindro, donde el volumen de un cilindro V es el área de la base por la altura, es decir, A por L. Por lo tanto, el volumen también se puede escribir como A, pero el largo L, como se trata de una velocidad de arrastre uniforme, distancia, rapidez por tiempo, entonces reemplazamos que la distancia que recorra en un determinado tiempo desde aquí hasta acá, la puedo colocar como V por T. ¿Se fija? Nosotros habíamos hablado en la sección anterior de lo que era la densidad de corriente. La densidad de corriente no es nada más que la corriente partido por unidad de área, amper partido por metro cuadrado, y como la corriente es la carga partido por el tiempo, por el área la vamos a despejar como el volumen partido por la rapidez por el tiempo. O sea, el área A que aparece aquí, la despejamos como el volumen dividido, pasa para arriba, V por T. ¿Ya? Entonces, el J, que es la densidad de corriente, se puede escribir como Q partido por el volumen y multiplicado por la rapidez, que es lo que aparece acá. ¿Ya? Bueno, en la sección anterior también habíamos hablado de que
la carga en un conductor se puede escribir como N por Q por el volumen, porque este N era el número de portadores por unidad de volumen, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es reemplazar este Q mayúscula, que es la cantidad de carga que está pasando la sección transversal aquí y que recorre la distancia L, la escribimos como el número de electrones por unidad de volumen, que lo multiplicamos por el volumen, por la carga de cada portador de carga, que es la carga del electrón, y podemos llegar que el J, densidad de corriente, Q, NQ por V, ahí está, NQ por V, por V, ¿no es cierto? Aquí está, y la tengo que dividir por el volumen, y por lo tanto la densidad de corriente queda como N por Q por V. ¿Ya? Pero son expresiones que van apareciendo para poder, ¿no es cierto?, escribir lo que a uno le interesa, que es la fuerza magnética sobre lo que es la corriente eléctrica. Entonces, sigamos para abajo. La densidad de corriente vectorial es un vector que va en el sentido del movimiento de la carga, es decir, en el sentido del movimiento de la velocidad. Y es por eso que como escalarmente dio que el J es N por Q por V, por la rapidez, no hay ningún problema con que yo le ponga un vector, pero ya esto no le llame la rapidez, sino que le llame la velocidad. Si la carga va para allá, ¿no es cierto?, moviéndose, la densidad de corriente va en el sentido de la velocidad. Si esto va para acá, la densidad de corriente va en ese sentido. ¿Ya? Entonces, recordar el término J, N por Q por V. Ahora viene el tema de la fuerza magnética sobre el conductor. ¿Ya? Si el conductor está en un campo magnético V, la fuerza para las n partículas por unidad de volumen es la fuerza magnética, ya vimos que era QV cruz V, ¿no es cierto? Pero esa era para una partícula. Pero si yo tengo ahora un grupo de cargas que se está moviendo, es que la fuerza por unidad de volumen va a ser N por Q. Recuerde que el N era el número de portadores de carga por unidad de volumen. 8 electrones, no se llama por unidad de volumen, 40 electrones por unidad de volumen, y por lo tanto, si tengo una carga, bórrele el N. Tendría QV cruz V. Pero como este N es el número de cargas por unidad de volumen, significa que la fuerza por unidad de volumen está dada por esta cantidad. Pero aparece que el N por Q por V de arriba es el J. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre una corriente por unidad de volumen es el J cruz V. ¿Ya? Vamos como transformando la cantidad respectiva cuando se establezca que la corriente, como en un conductor, está establecida en un campo magnético. Por lo tanto, la fuerza sobre un volumen de V, claro, como esta es la fuerza por unidad de volumen, la multiplico por el volumen para sacar la fuerza. O sea, la fuerza va a ser la sumatoria continua, la integral, ¿de qué cosa? Del J cruz V por el elemento de volumen de V. Ya estamos llegando al final para que veamos unos ejercicios. ¿Ya? Déjeme continuar. El área de la sección transversal, el J, va en el sentido de la velocidad. Por lo tanto, este J lo vamos a escribir como la magnitud por un vector unitario U sub n, donde el vector U sub n es un vector perpendicular al área. ¿Ya? Entonces, el J, ¿qué es lo que es? El J está escrito aquí, el escalar J por la dirección que es U sub n. Les repito que el U sub n es un vector perpendicular al área. Pero el J por el área, esta área que está aquí, que viene del volumen, el área por el avance de L. Esta área la puedo juntar con el J, J por A, pero el J por A corresponde a lo que es la corriente. El dl, por el vector unitario, lo escribo como dl vector, cruza el campo magnético, donde el dl, como va en el sentido del J del vector U sub n, se dice que este dl se recorre en el sentido de la corriente. Entonces, yo no sé qué tantos detalles puede haber en un texto, pero la idea es que la expresión para la fuerza magnética sobre una corriente, sobre un alambre por la cual circula una corriente, es la integral del I de L cruz V. ¿Qué es lo que es el dl? Es un elemento de longitud en el sentido de la corriente
que con la mano derecha hay que hacer cruz el campo magnético. Entonces usted me dice, y yo lo hubiera entregado al tiro, este último valor que estoy marcando acá al final, ¿cómo lo obtuvo? Yo le diría, oiga, lo obtuve igual que la fuerza sobre una carga, que aquí está, Q por V cruz V. Pero como hay un grupo de cargas por la cual se mueven a través de un conductor, uno le coloca N, que es el número de cargas por unidad de volumen. Y por lo tanto, para sacar la fuerza, tengo que multiplicar por el volumen. Y aquí hay un juego con esta densidad de corriente que no la pesque mucha, a pesar que es N por Q por V, sino que el resultado final, al agrupar el J con el área que aparece aquí del elemento de volumen, es que la densidad de corriente por el área me da la corriente, el dl en el sentido de la corriente por el vector uso n, es lo que define el dl cruz lo que es el campo magnético. ¿Ya? Entonces, en un futuro muy cercano, cuando veamos los ejercicios, nos va a interesar mucho, oiga, profe, ¿cómo usted obtuvo, no es cierto, el tema de la fuerza magnética? Ya, es decir, es el equivalente del QV cruz V para una carga, pero para el caso de muchas cargas moviéndose en un conductor, no va el número de cargas por unidad de volumen, por el volumen, sino que es la integral del IDL cruz V. Entonces, nuevamente, el tema del producto cruz con la mano derecha, sí o sí lo va a tener que tener claro, porque si no, va a tener problemas en relación a poder sacar la solución de lo que son los ejercicios. Entonces, de forma equivalente al QV cruz V que vimos del movimiento circular, la circunferencia, aquí hay un ejemplo que dice, para el alambre de la figura, ¿cuál es la fuerza resultante? Lo que dijimos, po. Cuando yo tengo un alambre por la cual circula corriente en un campo magnético, es que se establece una fuerza a través de esta cantidad que estamos mostrando acá arriba, ¿ya? Donde, ¿no es cierto?, este dl se mueve a lo largo del sentido de la corriente, cruza el campo magnético. ¿Qué fue lo que yo hice? Como esto está en un plano, en el plano de la hoja, a esto le llamé el eje Y y esto de acá es el eje X. La corriente circula horizontalmente hacia la derecha, pero se mueve en media circunferencia, ¿ya? En un alambre de forma circular o semicircular, y de ahí continúa moviéndose hacia la derecha. La longitud del trazo horizontal de la izquierda es A, la longitud del trazo de la derecha es B, y el radio de la trayectoria curva corresponde a R. El campo magnético, como son puntitos y no son cruces, ¿qué piensa usted? ¿Va hacia mí o va hacia la pantalla, hacia la hoja? Como es un punto, es una forma de representar que el campo magnético hacia dónde va. ¿Va hacia mí? ¿Me toca a mí? ¿O va entrando a la pantalla del computador? ¿Quién me puede responder eso? Va saliendo. Va saliendo, hacia... va hacia mí, porque es la punta de la flecha, ¿no es cierto? Si fueran cruces, iría hacia, ¿no es cierto?, lo que es la pantalla, iría hacia allá. Pero como es un puntito, el campo magnético sale del plano, ¿no es cierto?, de la hoja y se dirige hacia mí. Entonces, veamos el producto cruz. Pregunta, ¿en qué sentido va la fuerza magnética que siente el trazo horizontal de la izquierda, donde aparece longitud A? ¿Hacia dónde va la fuerza? O sea, yo puedo dividir la fuerza en el trozo de longitud A, el trozo semicircular y el trozo de la derecha de largo B. Pregunta, con la mano derecha, ¿hacia dónde va la fuerza magnética que siente el trozo de la izquierda? De acuerdo a este sistema de eje X horizontal positivo hacia la derecha, eje Y positivo vertical hacia arriba ahí, ¿hacia dónde iría la fuerza que siente el trazo 1 que va, ¿no es cierto?, acá de longitud L? ¿Hacia dónde siente ese alambre la fuerza magnética? Recuerde que la integral del I de L cruz V, el de L va en el sentido de la corriente, cruz el campo magnético. Entonces, con la mano derecha, usted va a tener que agarrar la mano derecha, aquí está, ¿no es cierto?,
y yo giro los dedos en el sentido, o sea, meto los dedos en el sentido del DL, lo estoy metiendo a lo largo del eje X, ¿no es cierto? Y giro hacia mí, porque el campo magnético viene hacia mí. Cuando yo hago DL, cruz V, significa que la fuerza apunta para abajo. Con la mano derecha, yo no puedo meter la mano así y girar hacia mí, cruzo el campo magnético. Tengo que dar vuelta la mano. Yo no sé cómo la está viendo usted a través de la cámara, pero cuando hago DL cruz hacia mí, la fuerza apunta para abajo. O sea, el trozo de la izquierda siente una fuerza que apunta para abajo, y de la misma forma el trozo de la derecha, cuando yo hago el DL cruz V, también la fuerza apunta para abajo. O sea, la fuerza F1 de este trozo que está acá va hacia abajo, la fuerza F3 de este trozo también apunta para abajo, pero ahora nos queda la parte semicircular, ¿ya? Cuando yo hago a través de la mano derecha el DL cruz V, tengo que meter la mano de esta forma. Y cuando hago DL cruzo el campo magnético, la fuerza está apuntando hacia el centro. Cuando yo tomo un elemento que está cruzando la vertical y hago el DL cruz V, la fuerza apunta para abajo. Pero cuando estoy en la parte, ¿no es cierto?, de la vertical, curva hacia la derecha, y hago el DL cruz V, la fuerza está apuntando de esta forma. Entonces, ahora viene el tema de la simetría que nosotros veíamos el primer semestre. Aquí no hay simetría, la fuerza siempre apunta para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y acá en este trozo horizontal también apunta para abajo. Pero cuando yo estoy en este trozo, ¿ya? Y la fuerza tiene una componente horizontal y una vertical hacia abajo, un elemento espejo de L aquí, que por aquí lo dibujé, la fuerza va a tener este sentido. Pregunta, ¿qué pasa con las componentes horizontales? Equivalente a lo que veíamos el primer semestre, las componentes horizontales se anulan, pero la componente vertical aquí hacia abajo con la componente vertical aquí hacia abajo me va a originar, ¿no es cierto?, de que las horizontales se anulan, y por lo tanto la fuerza de este trozo, la fuerza de este trozo que apunta para abajo, también la fuerza que siente este trozo curvo tiene que apuntar hacia abajo. Entonces veamos la solución de esto. La fuerza resultante va a ser el trozo 1, el trozo 2 y el trozo 3. ¿Qué pasa con la fuerza F1 de este trozo? Va a ser la integral del I por dl cruz V, donde el dl con el campo forman 90 grados, y por lo tanto me queda dl por V por el seno 90, que vale 1, y va a ser dl por V. El V lo sacamos para afuera, y la integral del dl es L, es decir, entre 0 y A, y es por eso que esto queda I por A por V, o sea, la corriente por el campo, por el largo, pero el largo que va desde aquí hasta acá, la integral queda entre 0 y A, por eso queda I por A por V. Pero es crucial que usted haga la regla a la mano derecha. DL cruz V, la fuerza apunta para abajo, por eso le pusimos acá menos J. ¿Se fija? Por lo tanto, el lado horizontal de la izquierda siente la fuerza que apunta para abajo. ¿Qué pasa con el otro trozo? La fuerza F3, esto para mí es el lado 3. Va a ser también el I, que sale fuera de la integral porque es constante. El dl cruz V es magnitud de dl, magnitud de V por el seno 90, forman 90 grados, pero con la mano derecha el producto cruz también me da para abajo. Y de forma análoga, esto va a ser I por V y por V. V es la longitud que hay desde aquí hasta acá. Por lo tanto, yo hice la fuerza F1, la fuerza F3 y me queda la fuerza F2. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por lo que yo les decía. Esta cuestión que está acá, ¿no es cierto?, me está dando una componente horizontal y una componente vertical. Porque cuando yo hago con la mano derecha de L cruz V, el dedo, ¿no es cierto?, tiene una componente horizontal y una componente vertical para abajo.
las componentes horizontales se anulan y sobrevive solamente la componente vertical que corresponde aquí a la componente seno. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Magnitud del, o sea, el I sale fuera. Magnitud del DL en un sector circular, el DL vale R por d teta. Recuerde que cuando yo tengo un DL que es un arco de circunferencia, el arco es el radio por el ángulo. Por lo tanto, por eso reemplacé en coordenadas polares, ¿no es cierto?, de que el DL es R por d teta. Pero eso que está ahí es la magnitud del DL. La magnitud del DL por la magnitud de B también es constante, así que por ahí está el B, ¿ya? Por el seno de 90 grados, porque el DL con el campo magnético forman 90, pero aquí le agregamos la componente seno, la vertical, que es la que sobrevive, porque la componente coseno se cancela, ¿ya? Y por lo tanto, como la componente coseno apunta para abajo, o sea, la componente seno apunta para abajo, por eso le colocamos menos J que está presente ahí. Entonces, le repito, el I por el producto... Profesor, disculpe. Dígame. ¿Por qué puso dos senos? Seno de teta y seno de 90 grados. Por eso, porque el producto cruz se desarrolla magnitud del DL, magnitud del B, por el seno del ángulo que forma el L con el campo. Entonces, el DL con el campo magnético forman 90 grados. Por lo tanto, de ahí viene lo que es el seno de 90. Pero este vector, como tengo uno equivalente al otro lado que apunta en uno en un sentido y el otro con el otro sentido, ¿cuál es la componente de la fuerza que se anula? Las componentes coseno. La coseno de esta con la coseno que está acá se anula y sobrevive la componente seno. Y es por eso que uno le coloca al tiro lo que es la componente seno apuntando para abajo. Me explico de otra forma. La magnitud del vector es R de teta por B por el seno 90 que vale 1. Y este vector se escribe como coseno en I menos, perdón, sí les digo, coseno en I menos seno en J. Pero cuando usted haga la integral del seno, entre 0 y pi va a ser igual a 0. Eso no lo tiene que hacer, pero es parecido a lo que veíamos el primer semestre. Cuando yo tomo la mitad de la vertical hacia la izquierda, la fuerza toma este sentido, pero cuando tomo la mitad hacia la derecha, apunta en ese sentido. Las componentes coseno del vector se anulan y sobreviven las componentes seno. De ahí viene la componente seno. Este seno viene de la componente de la fuerza que apunta para abajo, porque el producto cruz va con el seno de 90. ¿Se fija? Entonces, el seno 90 vale 1, R por B con I salen fuera, ahí está, I por R por B, por la integral del seno de teta, que es la integral del seno en menos coseno, que la evalúo entre 0 y pi, porque la contribución del ángulo va entre 0 y pi, ¿ya? Y al hacer eso, ¿no es cierto?, el signo menos lo dejamos afuera, coseno de pi vale menos 1, menos coseno de 0 que vale 1, esto me queda menos 2, con el signo menos me queda más 2, aquí está el más 2, y esto me queda en menos J. ¿Te fijas? Entonces, por eso, la fuerza magnética resultante es la suma de F1 más F2 más F3, donde aquí está el F1, aquí está el F2, aquí está el aquí está el F1, aquí está el F3 y aquí está el F2, donde nos volvemos a topar con lo que teníamos el primer semestre, dada la simetría del campo eléctrico, y iba así, y un elemento espejo para acá, las componentes horizontales se anulaban y quedaba la vertical. Aquí es más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, si quiere, después del recreo, le borramos, o sea, no es que le borremos, sino que el R de teta por B por el seno 90 es la magnitud del DF. Y para escribirlo vector, lo escribimos DF coseno de teta en I, menos en la componente menos J que apunta para abajo, que es con la componente seno, pero la integral, ¿no es cierto?, del coseno, que vale seno vale, se llama, en la integral entre 0 y pi, vale 0. Entonces la conclusión de esto es que un elemento por aquí tiene su equivalente de esta forma, las horizontales se anulan y me sobrevive la componente vertical. Y esa es la razón
que por qué le colocamos la componente seno, porque la componente coseno se está anulando a lo largo de todo el camino entre θ igual 0 hasta θ igual pi. Bueno, no es el único que vamos a hacer, pues si vamos a más esto hasta que se convenza, equivalente a como lo veíamos el primer semestre con la fuerza o con lo que era el campo eléctrico. Pero el tema de lo que es la fuerza magnética es como un poquito más simple que el tema del movimiento de una carga en un campo magnético, pero es más o menos parecido en el sentido de que la fuerza apareció como NQ V cruz V, eso lo asociamos con el J con el área es la corriente, y resultó una expresión que usted la coloca en su apunte, en su formulario, que la fuerza magnética es la sumatoria del I de L cruz V. El de L, ¿no es cierto?, es la contribución de todo el largo del alambre, y es por eso que la integral va a lo largo del alambre, pero el vector de L, como dice aquí, se recorre en el sentido de la corriente, ¿ya? Como les digo, le insisto, no va a ser el primer problema que vamos a hacer, pero que le quede más o menos claro de que cuando hay una cierta simetría, igual que en el primer semestre, van a haber componentes que se van a anular y componentes que van a sobrevivir, ¿ya? Entonces, dejo de compartir por mientras, pongo pausa. Ahí está, listo, muchas gracias. Bueno, no quedó como grabado lo que yo decía. Ahora, para que quede dentro de la grabación, si quiere, déjeme nuevamente compartir esta cosa por si usted lo va a mirar nuevamente. Lo estoy abriendo el iPad nuevamente. Tengo que colocar acá, duplicar pantalla. Eso solamente para que quede dentro de lo que es la grabación, ¿ya? Entonces, como yo les decía, la expresión matemática es I de L cruz V. El producto cruz se desarrolla a través de su magnitud, magnitud por el seno del ángulo, el de L con el campo magnético forman 90, por eso viene el seno 90, y con la regla a la mano derecha le colocamos el vector unitario, pero el vector unitario es que se escribe como coseno en I y menos seno en J, ¿se fija? La componente coseno que está aquí vale 0 a través de la integral, y sobrevive lo que es solamente la componente seno. Entonces yo en delante, antes de continuar la grabación, decía, la gente se dio cuenta que, claro, si uno hacía uso de lo que se llama la simetría al colocar un espejo miti-mota, ese vector que está acá se refleja por acá y las horizontales se anulan y no tenía para qué hacer la integral, y le coloca al tiro la componente que sobrevive, que en este caso era la componente seno, ¿ya? Pero eso, como yo les decía, solamente para poder aclarar un poquito más lo que yo estaba colocando aquí, que este seno 90 viene de el producto cruz, y la seno de θ viene de la componente que sobrevive del vector de f en la simetría del lado izquierdo con lo que es el lado derecho, ¿ya? Bueno, antes que gentilmente alguien me dijera que no estaba grabando, estábamos analizando ese problema que está ahí. Mire, leamos. Dice, un alambre de masa 5 gramos, que viene siendo este alambre que está aquí, formado por un semianillo de radio A igual 10 centímetros, ahí está R igual a A, lo voy a aumentar un poco ¿no es cierto?, en la imagen para que se vea mejor. Se suspende mediante un par de hilos flexibles dentro de un campo magnético uniforme de 1,5 Tesla. El campo magnético es de magnitud 1,5 Tesla. Ya esta cosa tiene número. Todos los otros problemas los dejábamos como A, B, qué sé yo, sin número. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la corriente necesaria para eliminar la tensión en los hilos que soporta al alambre? Ya, pues lo único que uno quiere acá es que este alambre por la cual circula una corriente produzca, ¿no es cierto?, que la fuerza magnética vaya en sentido opuesto a lo que es el peso, porque el alambre tiene una determinada masa,
de manera tal que el peso de esta porción de semianillo, donde el peso apunte para abajo, compense a lo que sería la fuerza magnética actuando para arriba, y en ese sentido la tensión en estos alambres, ¿no es cierto?, en estos hilos, que son como resorte, valga cero, ¿ya? O sea, lo que uno quiere es que la fuerza resultante sobre esta porción de alambre vaya para arriba para que anule el peso y por lo tanto la fuerza sobre estos alambres a manera de resorte valga cero, ¿ya? Entonces, hay que decidir hacia dónde va el campo magnético. Bueno, usted ya lo está viendo acá, que ahora el campo magnético apunta entrando a la hoja. ¿Por qué? Porque como el peso mg, por algo dice que el alambre tiene masa, ¿ya? Esta cosa está soportando el peso mg que apunta para abajo y por lo tanto la fuerza magnética resultante tiene que apuntar para arriba. Si la corriente circulara de esta forma, es decir, de izquierda a derecha, eso va a significar, ¿no es cierto?, de que la fuerza magnética puede, en ese sentido, anular a lo que es la fuerza peso. ¿Por qué? Porque con la mano derecha, cuando yo hago el I de L cruz V, con la mano derecha, cuando hago el de L cruz V, la fuerza magnética apunta de esta forma. Entonces, agarre su mano derecha, meta estos 4 dedos en el sentido de la corriente, en el sentido del DL, y cuando usted hace DL cruz hacia adentro, el dedo guatón la apunta en el plano apuntando como para arriba. Si apunta para arriba, ese vector tiene una componente horizontal y una vertical apuntando hacia arriba. Las componentes horizontales en la otra mitad se van a anular y sobrevive la que va para arriba, ¿ya? Entonces, por eso no estaba indicado lo que es el sentido del campo magnético, como tampoco, pero espérese, parece que el sentido está indicado, ¿no? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la corriente necesaria para eliminar la tensión en los hilos? O sea, el campo magnético era un dato que apuntaba hacia adentro del plano. Pero había que decidir que acaso la corriente va desde la derecha hacia la izquierda o va desde la izquierda hacia la derecha. Con la mano derecha, cuando yo hago el DL cruz B, el dedo guatón me apunta en ese sentido, que es lo que yo quise colocar aquí, ¿se fija? Cuando yo hago el DL cruz B, este dedo guatón es el sentido de la fuerza, que de acuerdo a este ángulo con la horizontal, que cuando lo voy recorriendo hacia abajo, ese ángulo teta se repite aquí, y esta fuerza se puede escribir como coseno y en seno. Pero ahora, ¿no es cierto?, igual que en el caso anterior, de acuerdo a lo que es la vertical, cuando tenga un elemento espejo al otro lado, esta cosa se va a descomponer en coseno y en seno, las componentes horizontales se anulan, y la resultante sobre todo el alambre curvo va a apuntar hacia arriba, que va a poder compensar la fuerza peso que apunta para abajo, y eso va a concluir de que la tensión que soportan esos alambres en forma de resorte va a ser igual a cero. Por eso, yo parto diciendo que el peso mg de este alambre semianillo tiene que ser igual a la fuerza magnética. El peso mg que apunta para abajo se compensa con la resultante de la fuerza magnética que apunta para arriba, donde es I de L cruz B, magnitud del I, la magnitud del DL en coordenadas polares R por d teta, por la magnitud del campo V, que es V, por el seno de 90, que vale 1, pero por la componente que sobrevive en la integral, que sería la componente seno, donde la integral es muy parecida al caso anterior, la contribución del ángulo va entre 0 hasta pi, a no ser que usted le quiera colocar entre 0 y pi medio multiplicado por 2, como lo veíamos también el primer semestre, ¿ya? La integral del seno de teta es menos coseno, evaluado entre 0 y pi. Esto también me va a arrojar, sacando el signo menos, coseno de 180 menos 1, menos coseno de 0 que vale 1, esa integral vale menos 2, con el signo menos me queda más, 2i por r por b, 2i por r por b igual al mg, y el i será el mg dividido, ¿no es cierto?, por 2, el radio vale a, que está indicado ahí en el problema, por el campo magnético,
la masa era de 5 gramos, 5 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, por el G, bueno, 9,8, dos veces el radio, creo que el radio decía 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, 0,1 metro, 0,1 metro, el campo magnético 1,25 Tesla, y cuando usted hace todo este desarrollo le da 0,196 amperes. Y es por eso que yo le puse que la corriente tiene que ser de 0,196 amperes, pero va de izquierda a derecha, va de izquierda a derecha. Porque si fuera de derecha a izquierda, al hacer lo que es el, ¿no es cierto?, DL cruz B, la fuerza apuntaría en este sentido. Y por el otro lado apuntaría en este sentido. Las componentes coseno se anulan, pero la fuerza magnética me quedaría hacia abajo en el mismo sentido del peso. Por lo tanto, la fuerza resultante sería la del peso para abajo con la fuerza magnética para abajo, y los alambres estarían, ¿no es cierto?, generando la tensión, que es lo que no se quiere en el problema. O sea, se quiere que la tensión en los alambres verticales que están ahí sea igual a cero. Entonces, obviamente, si la corriente, el DL, circula en un sentido, ¿no es cierto?, va a ser el contrario de la resultante en la fuerza si ahora la corriente circula en el otro sentido. ¿Les quedó más o menos claro esto, no? Más o menos. Antonella, ¿estáis por ahí? A mí sí, profe. A ti, Bastián, ya. ¿Y eso que estáis como medio dormido, Bastián? Así es. Ya. Pero eso, pues, chiquillo, como le digo, esto no es que sea chamullo de que yo le inventé ahí, por eso para mí era relevante que tuviera más o menos claro lo que yo vi la semana pasada o la antepasada, ya ni recuerdo, que era el producto cruz. Yo puse que la cruz B era A por B por el seno de teta por un vector unitario n dado por la regla de la mano derecha. El DL, ¿no es cierto?, en este problema está en el plano de la pizarra, de la hoja, pero el campo magnético B es perpendicular al plano, por lo tanto queda lo mismo. El DL, que es R de teta, por el B, por el seno 90, ¿ya? Por este vector dado por la regla de la mano derecha. Por eso cuando yo hago DL cruz B, me da ese vector. Y ese vector, que es la fuerza, la escribimos a través del vector unitario que vale 1, pero las componentes son 1 coseno y 1 seno. Pero la componente coseno entre 0 y pi se anula, y es por eso que la sacamos y trabajamos solamente con la componente vertical. Pero es obvio que cuando se hace circular una corriente por un semialambre, la fuerza tiene una componente o que va para arriba o que va para abajo, de acuerdo al sentido de lo que es la corriente. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como tarea durante la semana, es poder practicar un poquitito en relación, ¿no es cierto?, a lo de la mano derecha, pero la mejor forma de esto es hacer eso. Si yo circulo la corriente de izquierda a derecha, ahí tengo el DL, y giro los 4 dedos en el sentido hacia adentro, hacia lo que es, ¿no es cierto?, la cámara. Y cuando yo hago el DL cruz B, me da ese dedo guatón, ¿no es cierto?, que cuando esté por acá, esos dos vectores en la simetría central, esos dos vectores anulan la horizontal y sobrevive la componente vertical, igual que en el problema anterior, y queda la componente seno. Este seno no viene del producto cruz, viene de escribir el vector en coseno y seno, pero anulando la componente coseno, porque la integral del coseno en i horizontal, igual que en el caso anterior, como lo explicamos, da cero. ¿Ya? Entonces, no es la última vez o las dos únicas veces que vamos a ver estos problemas de fuerza magnética donde hay que relacionarlo del producto cruz, ¿se fija? Pero las integrales no son cosas exageradas hasta que no esto cambie de acuerdo al problema que estemos analizando, ¿ya? Pero como les digo, con haber asociado la fuerza magnética sobre una carga que es Q, velocidad, cruz, el campo magnético, es que derivando a muchas cargas, número de portadores de carga por unidad de volumen,
multiplicándola por el volumen, qué sé yo, llegamos a una expresión, ¿no es cierto?, que les puedo contar la película de otra forma, igual vamos a llegar a esta integral, que es la expresión o la fórmula, como dice usted, para calcular la fuerza magnética, que yo no sé que acaso sea tan relevante saber cómo se deriva esta ecuación, o más bien saber utilizarla. Pero también es importante que yo no les diga a ustedes, ya, esta es la fórmula, hagamos ejercicio. Bueno, hagámosle un poco cariño a esta cosa, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? De esta cosa de decir el QV cruz V, pero N carga, el J como la corriente por el área, y resultó esta cosa, entre comillas, media mágica, que es la integral del I de L cruz B. ¿Ya? Entonces, yo voy a continuar con una expresión más para que empecemos a hacer, ¿no es cierto?, los ejercicios asociados a esta sección, donde en principio nosotros estaríamos evaluando lo que es el primer certamen, de acuerdo a cada una de estas cosas. O sea, partimos primero con la parte de la corriente eléctrica, circuito de corriente continua, velocidad de arrastre, resistencia ρL partido por A. Después nos metimos con la parte de la fuerza magnética sobre una carga, sobre una corriente. Ahí vamos, ¿no es cierto? Y después vamos a tener varias sesiones para resolver esa guía de ejercicio, pero lo que usted puede ir adelantando son en estas cosas de los productos cruz. Como yo les digo, estos son como los preámbulos, ¿no es cierto?, para después entrar de lleno a la solución de los problemas, pero teniendo más claridad que la regla de la mano derecha nos va a acompañar hasta que terminemos esta sección, ¿no es cierto?, porque no es la única última expresión que aparece a través de lo que es un producto cruz. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esta cosa para avanzar un poquito más, ¿no es cierto?, y poder hacer algunos ejercicios que yo tengo abierto acá, pero déjeme ver dónde tengo estas cosas. Bueno, voy a tener que ir acá a una carpeta, dado que no lo puedo bajar del aula, pero déjeme ver dónde tengo esta cosa que quiero compartir ahora. Estoy en el escritorio del computador para ver dónde saco lo que yo quiero mostrar ahora, qué es lo que sigue. ¿Ya? Ahí estoy abriendo un archivo que está en el aula, usted después lo va a ver acá, pero ahí lo abrí. Entonces, voy a bajar un poco porque tiene 165 en el zoom, lo voy a dejar en 125, lo tengo en primer plano, así que ahora lo voy a compartir para que lo veamos todo acá. Bueno, entre paréntesis por ahí, yo me fijé que me apareció una cosa en el chat, no sé, ¿a qué acaso alguien? Alguien me puso por acá, Bastián, ya, profe, ya descargué el tomo 2 del Serway. Qué bueno, Bastián, ya. Ahí Maximiliano me había dicho, puede grabar la clase, ya. Lo del chat a mí me aparece como medio que se ilumina. Para ello aparece como una manito en su perfil que dice levantar la mano, entonces ahí aparece como una mano, y yo al tiro, cuando veo eso, pregunto, sí, dígame fulano de tal, ¿ya? Lo del chat aparece como algo como en segundo plano, ¿ya? Así que por eso de repente yo no alcanzo a verlo, ¿ya? Entonces, lo que sigue ahora es ver cómo se calcula el campo magnético producido por una corriente cerrada, en el sentido de una espira, de un alambre, ¿no es cierto?, que va desde un punto a otro, y a eso se le llama lo que es una corriente cerrada, ¿ya? Entonces, como nosotros bien dijimos, la fuente del campo magnético son las corrientes eléctricas, y en el año 1820, Oersted fue quien pudo, ¿no es cierto?, a través de la matemática, poder calcular efectivamente cuánto es el campo magnético debido a la circulación de una corriente a través de un alambre. Entonces, el estudio que se tuvo que hacer puede ser extremadamente complicado, puede haber durado medio siglo, no sé cuánto, pero en los textos aparece que en el año 1820 Oersted presentó un trabajo donde, con la contribución, ¿no es cierto?, que hicieron después Ampère y Laplace,
es que se le llamó, ¿no es cierto?, a la expresión que aparece aquí, la ley de Ampère-Laplace, pero relaciona, ¿no es cierto?, la forma de poder calcular el campo magnético debido a lo que es la circulación de una corriente eléctrica. La expresión que ellos presentaron, que aparece en los textos como la ley de Ampère-Laplace, es que el campo magnético es una constante magnética K sub M, la corriente I, por U sub T cruz U sub R, dl partido por R cuadrado, donde el dl es un vector en el sentido de la corriente, R va del elemento al punto donde se quiere calcular lo que es el campo magnético, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el vector U sub R siempre va desde el elemento a donde yo quiero calcular el campo, pero el U sub T va tangente al sentido de lo que es la corriente. Me explico. Hay una espira, una corriente cerrada, por eso se llama, ¿no es cierto?, campo magnético debido a una corriente cerrada, donde el dl va en el sentido de la corriente en el alambre. El dl con el U sub T son paralelos, ¿ya? Pero desde el elemento de corriente hacia donde quiero calcular el campo en el punto P, ese es el vector U sub R. Por eso dice acá que el dl es el vector en el sentido de la corriente y R va desde el elemento al punto donde uno quiere calcular el campo magnético. Esto en los problemas lo vamos a ver que no es tan complicado, pero sí que ahora nuevamente, cuando yo miro esto, digo U sub T en el sentido de la corriente, U sub R, desde el elemento de L, que está acá, hacia donde quiero calcular el campo, y va a haber que darse el trabajo de poder hacer lo que es este producto cruz, ¿ya? La constante magnética vale 10 elevado a la menos 7 Tesla metro partido por ampere, que con el desarrollo de lo que era el Tesla, ¿ya? Esto se puede escribir también como 10 elevado a la menos 7 metro kilogramo partido por Coulomb al cuadrado, ¿ya? Habitualmente yo no uso tiempo como para aprenderme lo que es, ¿no es cierto?, las unidades de esta constante magnética, sino que yo habitualmente le pongo 10 elevado a la menos 7 SI, unidades del sistema internacional, ¿ya? Bueno, lo que hizo Oester fue también en poder reescribir lo que era la constante magnética como mu sub 0 partido por 4pi, ¿ya? Por lo tanto, si la constante magnética vale 10 elevado a la menos 7, y esto lo escribo como mu sub 0 partido por 4pi, es que esta nueva constante mu sub 0 se llama permeabilidad magnética del vacío, y toma el valor 10 elevado a la menos 7 por 4pi, es decir, 1,2566 por 10 elevado a la menos 6. Bueno, derechamente lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, utilizar para el cálculo del campo magnético es este valor de constante magnética que aparece acá en la ley de Ampère-Laplace, habitualmente no se ocupa, sino que se reemplaza, como dice acá, como mu sub 0 partido por 4pi, por la corriente I, por la integral del U sub T cruz U sub R por el dl, partido por R cuadrado. Esta es la famosa ley de Biot-Savart, que es lo que nosotros utilizamos para calcular lo que es el campo magnético. Entonces, tranquilo, en los ejercicios, al tiro, vamos a ver qué es lo que es el U sub T, qué es lo que es el U sub R, pero esta es una ley experimental que viene de una ley de Ampère-Laplace, que hablaba de una constante por I, U sub T cruz R de L partido por R cuadrado, que se transformó a lo que se llama la ley de Biot-Savart, ¿no es cierto?, cuando esta constante magnética se reemplaza por mu sub 0 partido por 4pi. Recuerde que en el caso eléctrico, la constante eléctrica era 9 por 10 elevado a 9, una constante K. Pero después, esa constante K, por la ley de Gauss, le pusimos 1 partido por 4pi epsilon 0, donde el epsilon 0 se llamaba la permitividad eléctrica del vacío. Bueno, ahora hay una razón más o menos parecida, pero con una ley de un flujo, que lo vamos a ver después ya en la próxima clase, pero la idea está en que es por eso que esta constante se escribe como mu sub 0 partido por 4pi. Por lo tanto, si esta constante magnética se reemplaza por este valor en la expresión de arriba,
llegamos a lo que nosotros vamos a utilizar, que se denomina lo que es la ley de Biot-Savart. ¿Ya? Bueno, ¿dónde se aplica la ley de Biot-Savart? Bueno, primero que nada, para calcular el campo magnético producido por un alambre o una corriente infinita. Cuando yo tengo un alambre muy largo, matemáticamente diciendo que está verticalmente en el menos infinito y en el más infinito, como dijimos, el U sub T va en el sentido de la corriente a lo largo del alambre, el U sub R es un vector unitario que va desde el elemento a donde yo quiero calcular el campo a una distancia R perpendicular al alambre, ¿ya? Como ya estamos medio cansados, péguele usted una revisada, yo voy a partir con esto la próxima clase para hacer unos ejercicios ahora, ¿ya? Pero el desarrollo del mu sub 0 partido por 4pi y U sub t cruz UCR de L partido por R cuadrado, arroja que el campo magnético generado por un alambre muy largo a una distancia perpendicular R del alambre da un valor bien conocido que es mu sub 0i partido por 2pi por R, donde I es la corriente, R es la distancia perpendicular al alambre, ¿ya? Y esto da a través de un vector unitario U sub θ, que para ello se utiliza la mano derecha, ¿ya? Esto no lo puede olvidar. Cuando yo tengo un alambre infinito, meto el dedo guatón en el sentido de la corriente y el giro de los dedos me da el sentido del campo magnético. Por lo tanto, en el Segway y en cualquier otro texto, le va a decir que para un alambre infinito, el campo está dado como mu sub 0i partido por 2pi por r, porque viene del desarrollo, ¿no es cierto?, de la integral, más o menos parecía a una que veíamos el primer semestre, y dice que para que usted se acuerde, considere que el dedo guatón es el sentido de la corriente, y el campo magnético se lo dan lo que son los dedos, no a través de ningún producto cruz, sino que el dedo guatón, en el sentido de la corriente, el giro de los dedos le da los anillos que está formando lo que es el campo magnético. Por lo tanto, si yo tengo un alambre, aquí el campo magnético apunta hacia mí. Cuando estoy aquí, está apuntando hacia una ventana que yo tengo aquí al lado derecho mío. Cuando estoy por aquí, ¿no es cierto?, significa que el campo magnético está apuntando hacia lo que es la cámara. Cuando estoy por acá atrás, ¿no es cierto?, pero voy para acá, el campo magnético está apuntando para allá, porque con la mano derecha, ¿no es cierto?, voy generando la línea de campo magnético. Entonces, más que explicar lo que es, ¿no es cierto?, toda esta integral que está por acá, que es matemática, si usted quiere, pégale una revisada, pero yo la próxima semana con la cabeza un poco más relajada, ¿no es cierto?, tanto para mí como para usted, ¿no es cierto?, revisamos toda esta integral, pero que quede como un dato, que cuando usted tiene un alambre muy largo, el campo magnético con una venda en los ojos es mu sub 0i partido por 2pi por r, donde el r es la distancia que existe entre el alambre al punto, y se generan como anillos concéntricos donde los dedos me dan el sentido del campo magnético. Eso se puede analizar con una brújula, que cuando uno tiene un alambre por la cual circula una corriente, el campo magnético a través de la brújula le va a indicar, ¿no es cierto?, que son vectores que quedan perpendiculares, ¿no es cierto?, a lo que es el alambre, pero siguiendo como esta forma como de anillos concéntricos, ¿ya? Entonces, para que no todos sean estas integrales, estos contenidos, ¿no es cierto?, yo lo último que voy a mostrar son unos ejercicios asociados, ¿no es cierto?, a estas cosas. Déjenme ver primero dónde lo tengo, para que en estos 20 minutos nos vayamos, aunque sea con algunos ejercicios, ¿ya? Entonces déjenme mostrar esto que está acá. Lo puse en primer plano y ahora comparto esto que está acá. Listo. Estos son unos problemas que yo alguna vez inventé, ¿no es cierto?, que dice determine el vector campo magnético en cero. Acá, ¿ya? En el 0, 0, 0, ¿ya? En el vértice de los tres ejes, debido a una corriente I que se indica en la espira de la figura. O sea, hay una corriente I que circula por media circunferencia en lo que es el plano XY, ahí, ¿no es cierto?,
luego sigue hacia la izquierda, en el plano XZ tengo la otra porción de alambre de un radio 2R y termina después con un sector recto, ¿no es cierto?, que va hacia nuevamente la parte circular. Entonces, hay una semicircunferencia, como en el plano XY, dos porciones de alambre rectos que están en el eje X de longitud R, y después otra semicircunferencia de radio 2R que está en el piso, en el plano XZ, ¿ya? Y la corriente circula desde derecha a izquierda por, ¿no es cierto?, el semicírculo de radio R, va hacia la izquierda y después continúa en el plano desde la izquierda hacia la derecha. ¿Entiende la idea, cierto? Cómo está presentada lo que es ¿cómo se llama? La espira, o cómo está representada, digo, la espira, media circunferencia en el plano XY, como en la tapa de atrás, dos trozos rectos a lo largo de la horizontal, del eje X, si se puede llamar horizontal, y el otro trozo de radio 2R que está en el piso. ¿Cómo calculamos el campo magnético en el punto cero? Bueno, lo vamos a dividir como el campo magnético que me genera esta media circunferencia, este trozo horizontal con ese trozo horizontal, y el que está, ¿no es cierto?, en el piso, que es de radio 2R. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ver al tiro la respuesta. Pero ¿qué es lo que sucede? Analicemos primero el caso correspondiente a este trozo de radio R del semicírculo. El campo magnético estaba dado como mu sub 0 partido por 4pi por I, la integral del U sub t cruz U sub r, por el de L partido por R cuadrado. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Bueno, pudiera ser, ¿no es cierto?, que usted todavía no se aprende lo que es la expresión. Voy a dejar de compartir eso para, ¿no es cierto?, recalcar que, no sé, trate de anotar usted en una hoja, no sé, acaso lo vamos a ver en el desarrollo del problema, pero lo que estamos usando es esto que está aquí, mu sub 0 partido por 4pi por el I, el U sub t, recuerde que iban al sentido de la corriente, el U sub r va desde el elemento de L hasta donde quiero calcular el campo, partido por el R cuadrado, que es la distancia que separa el elemento hacia lo que es el punto donde quiero calcular el campo magnético. ¿Ya? Entonces, volvamos a presentar el ejercicio, que primero lo tengo que colocar acá, como presentarlo a mí, y de ahí vemos, ¿no es cierto?, que al compartirlo me tiene que aparecer aquí. ¿Ya? Entonces, tratemos de pensar esta cosa, aunque no lo resolvamos, a lo mejor alcanzamos, no sé. Voy a partir primero con este tramo que está acá. El U sub t del producto cruz va en el sentido de lo que es la corriente. O sea, si tengo un elemento aquí, ¿no es cierto?, el U sub t apunta a lo largo, ¿no es cierto?, del sentido de la corriente, pero el U sub r va desde el elemento, desde aquí, hacia el sentido de donde quiero calcular el campo. Entonces, cuando con la mano derecha yo hago el U sub t, cruzo el U sub r, y veo la contribución de la media de circunferencia, ¿ya? Piense usted que esto lo estoy mirando de frente y tengo el alambre doblado de esta forma. Yo hago con la mano derecha el U sub t, cruzo el U sub r, y esta cuestión apunta hacia mí, po. U sub t, cruz U sub r, apunte hacia mí. Cuando estoy pasando por la vertical, U sub t, cruz U sub r, apunte hacia mí. Por lo tanto, la contribución al campo magnético de toda esta porción que está acá apunta a lo largo del eje Z, ¿ya? Pero no hay, ¿no es cierto?, cosa en la cual yo haga, claro, yo hago el U sub t, cruz U sub r, pero el vector siempre está apuntando a lo largo del eje Z, no tengo componente, ¿ya? No sé acaso identifica eso. Me pongo como inclinado y hago U sub t, cruz U sub r, apunta a lo largo del eje Z. Más arriba, U sub t, cruz U sub r, el vector siempre apunta a lo largo del eje Z. No tengo como el problema de la fuerza, componentes coseno y seno, ¿ya? Entonces, déjeme ver al tiro que acaso acá tengo el desarrollo. No, estas eran las preguntas. Así que me voy a ir aquí a la solución. Déjeme ver dónde lo tengo. Aquí está, creo, lo que es la solución. Lo estoy colocando para poder mostrarlo.
¿Dónde tengo eso? Está más arriba. Voy a ampliarlo acá. Y, ¿no es cierto?, les comparto al tiro lo relacionado con la solución. Entonces, déjame ver, ¿acaso está ahí? Bueno, se me perdió, así que tengo que ir nuevamente a buscarlo. Y esa cosa, ¿dónde está? Aquí está. Y ahora sí que lo puedo compartir con ustedes, que esta cosa está aquí. Ya. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, no es tan trivial, no es tan simple, pero una vez que a usted le quedó clara esta cuestión del producto cruz, y de ahí era mi relevancia de poder atacar lo del producto cruz la vez pasada o la clase antepasada, no recuerdo, es que la primera porción de alambre le llamé el 1, esta porción el 2, esta porción el 3 y esa porción el 4. O sea, yo no puedo hacer la integral desde un punto y terminar al otro lado, a no ser que la separe en el tramo por simetría. El semi, ¿no es cierto?, anillo 1 de alambre doblado como una media circunferencia, el 2, el 3 y el 4. Lo que yo les decía, cuando yo analizo, ¿no es cierto?, la sección 1, miro el plano XY, ¿no es cierto?, el eje X, el eje Y, y para acá tengo el eje Z, que es lo que yo quise hacer acá. ¿Te fijas? Cuando yo hago el uso T cruz uso R, el uso T es el vector verde, cruza el vector uso R, el vector, ¿no es cierto?, que me resulta apunta a lo largo del eje Z. ¿No? Entonces, cuando parto en el eje X y voy girando hasta completar en el sentido de la corriente, en cualquier punto uso T cruz uso R, en la vertical uso T cruz uso R hacia el eje Z, por aquí uso T cruz uso R, el vector que resulta con la mano derecha es la componente que va a lo largo del eje Z. ¿Ya? Entonces, cuidado con esta cuestión de las componentes. Cuando la fuerza quedaba apuntando de esta forma, se descomponía en coseno y en seno. Pero en este caso, con la regla de la mano derecha, uso usted verde en el sentido de la corriente, de izquierda a derecha, el uso R iba del elemento hacia donde quiero calcular el campo, que era en el punto cero, y por lo tanto, cuando hago el uso T, cruzo el uso R, que forman 90 grados, esto es 1 por 1 por el seno 90, que vale 1, pero el vector unitario siempre apunta a lo largo del eje K o eje Z, y por lo tanto este es el vector unitario que resulta del producto cruz. Como el campo era mu sub 0 partido por 4pi por la corriente I, integral U sub T cruz uso R, ¿no es cierto?, que es 1 por 1 por el seno 90 que vale 1, por el dl en coordenadas polares, r por d teta, partido por la distancia desde aquí hasta acá al cuadrado, que es el radio de la circunferencia, me está quedando que la contribución al campo magnético de esa sección es mu sub 0i partido por 4pi, este r cancela este r, la integral del d teta es teta, evaluado arriba menos abajo, me arroja un pi, el pi se puede cancelar, y fácilmente encontramos que el campo magnético que genera el semianillo que está en el plano XY es mu sub 0i partido por 4r a lo largo del eje Z. ¿Se fija? Entonces, he aquí la matemática asociada en los problemas que permite con este producto cruz ver que el campo magnético que está originando esa porción de alambre doblado en forma de semi-anillo, el campo apunta a lo largo del eje Z, porque el uso T cruz, el uso R apunta en ese sentido. De buena a primera no es tan simple, y uno, ¿no es cierto?, si está en las nubes o no practica esto, después va a decir qué es lo que es el uso R, qué es lo que es el uso T, pero le repito, uso T, sentido la corriente, uso R, del elemento de L de corriente, a través de la circulación en el sentido de la corriente, cruz lo que sería, ¿no es cierto?, el uso R que va desde el elemento hacia el punto donde yo quiero calcular lo que es el campo. ¿Ya? Bueno, el campo producido por esta porción 1, estamos listos. Pregunta, ¿cuánto vale la contribución de la porción de alambre 2? El U sub T apunta hacia la izquierda, en menos I, pero el U sub R,
que va desde el elemento a donde quiero calcular el campo, va en el eje de la X. Por lo tanto, el U sub T sería menos I con el sombrero, pero el U sub R sería I con el sombrero. Y cuando yo tengo un vector así, con otro vector antiparalelo, su producto cruz vale 0. Por lo tanto, la contribución del campo magnético a la porción 2, no sé cómo lo puse acá, pero esa vale 0, po. Entonces, por eso puse que el campo B2 vale 0, porque el U sub T queda antiparalelo a U sub R, tal que yo no puedo cruzar vectores que sean antiparalelos, porque sería 1 por 1 por el seno de 180, que vale 0. Por lo tanto, la contribución de esta porción que está acá vale 0. Y de la misma forma, la contribución de la sección o porción 4 también vale 0. ¿Por qué? Porque el U sub T apunta en menos I, y el U sub R del elemento al punto 0 también apunta en el eje menos I, ¿ya? Tal que los vectores ahora U sub T con U sub R serían paralelos, y el producto cruz entre vectores paralelos también vale 0, porque esto sería 1 por 1 por el seno de 0, que vale 0. ¿Se fija? Entonces, la contribución de esta porción que está aquí y de esa contribución 4 valen 0, porque el producto cruz vale 0. Entonces, nuevamente, ya sabéis que pongámoslo un poquito más aplicado en esta cosa. Vamos a tener que rehacer el estudio del producto cruz de parte suya, para que vayamos entendiendo estas cosas de lo que son los productos cruz a través de la regla de la mano derecha. Entonces, yo cuando digo, para la porción 2, U sub T cruz U sub R, no, pues yo no puedo cruzar vectores, ¿no es cierto?, a 180 grados para que me dé el resultado, y yo por eso digo la contribución del 2 y del 4 vale 0. Dígame usted en qué sentido va la contribución del elemento 3, ¿ya? Lo voy a bajar un poco para que vea los ejes. ¿Alguien me puede decir hacia dónde va el campo magnético debido a el alambre 3, que es de radio 2R? Hágalo con la mano derecha. Será mucho pedir que usted me Mira diga. el eje Y, profe. En el eje Y, po. El eje Y. Porque, o sea, en J, porque yo con la mano derecha hago U sub T y giro hacia el centro, y cuando hago el U sub T cruz U sub R, apunta para arriba, po. ¿Se fija? Donde va a ser exactamente lo mismo que aparece aquí, pero el radio R vale 2R, la distancia R minúscula vale 2R al cuadrado, que va a ser 4R cuadrado, va entre 0 y pi, pero aquí va a ir en J. Entonces, bien, ¿no es cierto?, lo que están viendo esto. Ahí está, pues se fija, yo lo miré desde arriba, y al mirarlo desde arriba, veo el eje X, el eje Z, visto desde arriba, el eje Z apunta hacia mi ojo, ¿no es cierto?, cuando hago el U sub T cruz el U sub R, por eso, bien, ¿no es cierto?, alguien por ahí me indicó, Bastián parece que era, de que el vector campo magnético apunta a lo largo del eje Z. Ahora yo lo único que hice, que si el resultado de esto es mu sub 0i partido por 4r, donde r es el radio, no me di la pega nuevamente de hacer la integral, si quiere hágalo usted, pero mu sub 0i partido por 4, esto era el radio del semianillo, que ahora es 2r, y por eso reemplacé que el r vale 2r, 4 por 2 son 8, ¿ya? Donde tengo que sumar el B1, el B2 y el B3, que valen 0, con el valor del B4, ¿no es cierto?, donde el campo magnético, lo único que yo hice acá fue, ¿no es cierto?, factorizar por mu sub 0i partido por 4r, porque aquí tengo un mu sub 0i partido por 4r, aquí me sobra el factor 1 medio en J y un 1 en K, y es por eso que al sumar, aquí tengo la contribución del J, perdón, del K, y del J es lo mismo, mu sub 0i partido por 4r, pero tengo el factor 1 medio, que lo puse aquí, pero es un vector que tiene una componente en J y una componente en K, que eso se resolvió por parte, ¿no es cierto?, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no es cierto?, que si alguien me pregunta
¿Cuánto vale la magnitud de este vector? Bueno, la magnitud de este vector por Pitágoras en coordenadas perpendiculares es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Esto es un factor que sale fuera de la raíz por la raíz cuadrada de 1 más 1/2 al cuadrado, 1 más 1/4. Lo que yo hice acá fue, ¿no es cierto?, sacar el factor común acá que pasa a ser un 4, pero tengo que multiplicar 4 más 1 que me da 5, raíz de 5, la raíz de 4 es 2, y 2 por 4 me queda 8. O sea, si el problema decía, determine la magnitud del campo magnético en el punto 0, en el centro ahí del eje, es mu sub 0i raíz de 5 partido por 8r, o el vector campo magnético es mu sub 0i 4r por k más 1/2 j. ¿Ya? Entonces, más que explicar y deducir cómo fue de que Laplace, Ampère o Biot-Savart llegaron a esa cosa matemática, a mi juicio más consiste, ¿no es cierto?, en que usted, si tiene tiempo, lea un poco algún texto, el mismo Servais, para ver algo de historia, cómo se generó esta cosa a través de la parte matemática. Pero antiguamente había gente muy hábil en la parte matemática, donde trataba de aplicar la matemática a fenómenos físicos, y es por eso que Laplace, Ampère, todas estas cosas también eran matemáticos, y lograron encontrar la expresión matemática a través de esta nueva matemática de los productos cruz, productos punto, la mano derecha, y poder relacionar lo que es esta cosa del campo magnético. Entonces, la memoria es frágil, y uno olvida, ¿no es cierto?, que el campo B está dado por mu sub 0i partido por 4pi integral u sub t cruz sub r por el dl partido por r cuadrado, pero nuevamente, ¿no es cierto?, no tiene una cosa exagerada, pero sí que es crucial que uno agarre la mano y haga el u sub t cruz u sub r para ver los sentidos respectivos de lo que es el campo magnético. Entonces, este problema, que parecía ser extremadamente complicado, ¿no es cierto?, no es tan así, ¿no es cierto?, pero yo quise, aunque sea en la clase de hoy, ver un primer ejemplo de poder entender que los orígenes, ¿ya?, de un campo magnético son también las cargas que se mueven o las corrientes, y fue, ¿no es cierto?, una ley en el 1800 y tanto que se llama la ley de Biot-Savart, que a través de ese producto GRU permitía calcular lo que es el campo magnético, ¿ya? Hay veces que uno por simetría quedan las componentes seno, las componentes coseno, o cuando yo hago el producto cruz U sub T, cruz o R, todo, ¿no es cierto?, a lo largo del todo el camino, va a lo largo de un eje, y es por eso de que ahora no aparecieron las componentes, sino que apareció la contribución completa a lo largo del eje de la Z o el vector unitario K que está presente acá. Se llama campo magnético producido por una corriente cerrada porque es como una espira por la cual circula corriente y se establece, ¿no es cierto?, que da la vuelta, y es como un circuito a través de una batería a la cual uno tiene, ¿no es cierto?, una corriente circulando a través del conductor, dada la geometría que uno quiera, y esto me va a producir lo que sería un campo magnético. Entonces, está archidemostrado, verificado experimentalmente, que el cálculo de este campo magnético, cuando yo tiro un haz de electrones y se generan estos movimientos de helicoide, de movimiento circular, están, ¿no es cierto?, a cabalidad demostrado de que efectivamente esto no es una ley empírica que falta todavía de que se demuestre. No, efectivamente esta cuestión viene de la integral del u sub t cruz o r de L partido por R cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí hay harto que averiguar, de ver qué es lo que pasa con estas cosas, pero alcancé a hacer este primer problema de cálculo de campo magnético. Luego viene un problema asociado a lo que es la fuerza magnética. Se fija que en la otra expresión I de L cruz B, que nuevamente viene con un producto GRU, pero el de L va en el sentido de la corriente, GRU el campo magnético, aquí el campo magnético apunta a lo largo del eje de la Y. Después el problema 3, ¿no es cierto?, va asociado, deje bajarlo acá,
también a determinar la fuerza, pero un alambre infinito produce un campo magnético que son anillos concéntricos. Bueno, de ahí vemos qué es lo que sucede con ese problema, y creo que ese era el último, ¿ya? Donde acá tengo, claro, ese era el problema 3 parece, el problema 2, y ese que está ahí el problema 1. Entonces alcancé a hacer este problema 1, pero le insisto que yo doy los tiempos para no avanzar tanto, para que usted, ¿no es cierto?, en una hojita, en su cuaderno, en un borrador, vaya colocando F igual QV cruz V, F igual a la integral del I de L cruz V cuando hay una corriente. Campo magnético, ley de Biot-Savart, mu sub 0I partido por 4pi, ¿no es cierto? Y la integral del U sub T cruz o R de L partido por R cuadrado. Por eso, ¿no es cierto?, este cálculo se llama cálculo vectorial, ¿ya? Porque viene a través de estos productos cruz. No es que sea escalar, y eso es lo que lo hace complicado. Y aquí la relevancia cuando usted entró a la sede en el técnico, que lo primero que usted vio en vectores fue suma diferencia, y después terminó vectores con el producto punto y el producto cruz. Y usted jamás pescó esta cuestión del producto cruz, si es que se acuerda haberlo visto en el técnico, pero ahora está viendo que era necesario aprendérselo, los de la regla a la mano derecha, que podría haber pasado también que usted se eximió en ese ramo, se lo convalidaron en otra parte que no dio esto, o ya como ha pasado tanto tiempo se le olvidó lo que es el producto cruz. Por eso, si usted tiene la intención de aprenderlo de buena forma y durante la semana no hay por dónde, no sé, pues volvemos después y me dice, profe, se puede hacer como un repasito del producto cruz, qué sé yo, y ahí lo vamos asociando nuevamente, pero para que se entienda, ¿no? ¿Se fija? Esto no es leer solamente, sino que irlo como asimilando, porque esta parte matemática, pucha, les puede complicar al comienzo, pero debiera ser algo relativamente simple de aquí en adelante. ¿Ya? Chiquillos, son las 21:30. Bastián, ¿está ahí? ¿No te has quedado dormido con la pastilla, no? No, no, por ¿Ya? suerte no. Ya, qué bueno. Entonces, lo dejamos hasta acá para que el video no quede tan largo, ¿ya? Eh, a mí, no sé, se me demora esta cosa, o yo no puedo, ¿no es cierto?, tener otra conexión que no sea BTR, como le he comentado en esta clase. Por lo tanto, el video me demora más de una hora que me aparezca en el escritorio del computador para llevarlo después a lo que es YouTube. Y también el video, si usted lo quiere ver, que sea más de 2 horas, pucha, hay que entender que una película con lujo y detalle le dura como 2 horas, po. Y darse la lata de ver el video, de estar viendo ahí, escuchando 2 horas, bueno, no sé, a lo mejor la mayoría los ve, ya está bien, ya, pero en lo que yo les pueda ayudar, contribuir para que vaya aprendiendo esto, ya, bueno, me dice después, po, pero la idea es que continuamos la próxima clase con esa integral, ¿no es cierto?, que era de la mano derecha de los anillos concéntricos, viendo estos ejemplos que están acá, ya con su solución, y después pasamos a la guía de ejercicio, que nos podemos demorar tal vez unas 2 sesiones para hacerlo con lujo y detalle, ya de acuerdo a lo que usted puede haber visto, ya durante la semana, porque yo dejé libre la guía, pero la solución todavía no, ya. Y después de eso tenemos lo que es el certamen, que entre paréntesis el certamen está en el mes de noviembre, parece, ¿o no? Claro, yo no alcanzaba a ver todo esto de campo magnético en el mes de septiembre, pero después en octubre viene lo que son las vacaciones. Entonces, claro, hay una semana de vacaciones que parece que esto quedó, no me acuerdo, como no me puedo meter al aula, pero parece que el primer certamen lo tenemos, no sé, como la primera semana de noviembre, ¿ya? Pero la única intención de esto es que terminemos para este certamen, por lo menos con la parte gruesa de lo que es campo magnético, dejemos una colita y tomemos una unidad nueva que nada tiene que ver con magnetismo para la evaluación 2, y después terminemos con espejo, la parte óptica, con lo que es la evaluación número 3. ¿Ya? Entonces, chiquillos, que descansen, que tengan una buena semana. Durante la semana, duda, consulta a través de un correíto, ¿no es cierto? Pero péguenle un poquito ahí, hínquenle el diente a esta cosa y me dicen después, me comentan lo que es la siguiente sesión. ¿Ya? Que tengan buenas noches, un gusto, así Sí, me despido. Bastián, dígame.
Profe, su correo era Carlos. Contreras J. Ah, ya. De Jambier, porque hay una persona que llegó 10 años antes a la sede, que se llama Carlos Contreras Hidalgo, y su correo es carlos.contreras@ucm.cl. Entonces, cuando la gente me manda un correo pensando que mi correo es carlos.contreras@ucm.cl, le llega a Carlos Contreras Hidalgo en Casa Central, no le rebota, y si no responde o él no me reenvía el correo, queda como que yo recibí el correo, pero yo jamás recibí el correo, ¿se fija? Entonces, hay dos Carlos Contreras en la universidad. Yo, Carlos Contreras Jambier, y otro Carlos Contreras Hidalgo, que es del departamento de física de la Casa Central, pero nada tiene que ver conmigo, ¿ya? No somos ni primos, ni familiares, que sé yo, todo. Así que recuerde que el correo carlos.contreras, una J antes del arroba, usm.cl. Eso, chiquillos. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Chao, pues, que que estén estén bien, que bien. descansen. Un gusto. Chao, chao.